Vamos, vamos a empezar. Si quieres conectar tu cámara, Ichel. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos. Es un placer para nosotros estar compartiendo esta tarde de viernes caluroso y poder escuchar al maestro Israel Lipschitz en este tema tan importante como es cultivando la autoestima. Ya muchos conocemos a Israel, eh, doctor en desarrollo de introspección, con grandes años en el trabajo y en los procesos educativos, introspectivos, meditativos. Y bueno, ya lo conocen, no voy a perder más tiempo por lo que estuvimos esperando. Y dejamos con ustedes el Instituto Universitario de Morelia, preocupado junto con el Instituto de Israel, por contribuir con conocimiento útil a todas las personas. Dejamos con ustedes a Israel, nuestro gran ponente el día de hoy. Si gustan prender sus cámaras, lo pueden hacer, pero sí mantener sus micrófonos apagados para poder tener un mejor fluido del sonido. Y también si prenden sus cámaras, vemos mosaicos más alegres. Adelante, por favor, Israel, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la presentación y mucho gusto en saludarles a todas y a todos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Si bien entre los seres humanos hay una enorme cantidad de diferencias, hay algunas cosas que nos unen y que nos hacen ser bastante similares. Todos los seres humanos, independientemente de nuestro género, de nuestra nacionalidad o de nuestra raza o ideología o religión, etcétera, etcétera, todos y todas deseamos ser felices. Y parte del problema es que también todos y todas tenemos problemas, tenemos dificultades, sinsabores, insatisfacciones, sufrimiento, y la única diferencia es que en algunas de nosotras es más fuerte o menos fuerte, o más duradero o menos duradero, pero todos tenemos problemas, dificultades. Respira, chica, energía. Es que hay que Vamos, apagar el micrófono. sí, si no lo apagan, por favor, Oscar, desde controles, tú apágaselos. Gracias. Adelante. Perdón, es que parecía que estaban echando una porra por ahí. Muy bien. Les decía, todos y todas deseamos ser felices y todos y todas también tenemos problemas y dificultades. Eso es algo que nos iguala a todos los seres humanos. Y parte importante del problema que nos aqueja es que la gran mayoría de nosotras buscamos resolver esa situación en el afuera, ¿no? Siempre estamos volcados hacia el afuera. Pensamos, bueno, yo voy a ser feliz cuando consiga o cuando encuentre al príncipe azul o a la princesa caramelo, o cuando tenga yo suficiente dinero, o cuando logre tener yo una variedad y una intensidad y frecuencia muy alta de tales o cuales placeres, ¿no? O cuando yo sea conocido o reconocido o famosa, ¿no? Entonces voy a ser feliz. Pero no nos damos cuenta que cuando apostamos a que nuestra felicidad está en el afuera, estamos en una posición muy vulnerable. Estamos a expensas de que las circunstancias hagan que todo cambie, ¿no? O sea, cualquier situación. Para comenzar, los príncipes azules y las princesas caramelos, espero no decepcionarlos, pero no existen. Lo que existimos somos seres humanos, hombres y mujeres, existimos seres humanos que tenemos algunas cualidades y algunos defectos. No hay ninguna mujer ni ningún hombre perfecto en este mundo, ¿no? Sin embargo, la fantasía hollywoodesca o de Walt Disney de que tal cosa existe nos hace andar persiguiendo esto. Y no nos damos cuenta de la apuesta tan grande que hacemos.
Si yo salgo en búsqueda de la princesa Caramelo o del príncipe azul, según sea el caso, y no lo encuentro, voy a estar completamente frustrado o frustrada o pensando que no sé cómo buscar a la persona adecuada. Cuando nosotros ponemos toda la carne al asador, por así decirlo, apostando hacia el afuera, nuestra posición es vulnerable porque las circunstancias del afuera son muy cambiantes y no están bajo nuestro control. Si les digo un ejemplo muy triste, muy dramático y muy actual, no está bajo nuestro control el que ahorita haya una guerra en Ucrania y todo lo que eso va a traer, que si van a subir los precios de las materias primas o del petróleo, o que si va a haber escasez de esto o aquello, y todos los planes que podíamos tener en ciertos aspectos de la vida por algo que está pasando a miles y miles de kilómetros de aquí, se pueden venir por tierra. Todo eso por estarle apostando todo afuera. Y lo que pasa es que en nuestra sociedad no tenemos la costumbre de ver hacia adentro. Las circunstancias de afuera son muy cambiantes y no las podemos controlar. Pero nuestro mundo interno también es muy cambiante, pero podemos aprender a controlarlo. Entonces, si en lugar de estar buscando la felicidad siempre afuera, la felicidad la tengo que buscar, conseguir, adquirir, comprar, conseguir allá afuera, en lugar de buscar una cierta paz interior y satisfacción interna, que es lo que en todo caso nadie nos puede quitar y lo que puede acompañarnos para un buen vivir. Ese es parte del dilema que enfrentamos. Y saben que para esto, algo de lo que se requiere es poder tener cierta quietud mental, cierta presencia mental, una mente que es siempre susceptible de ser entrenada, que aprenda a estar presente, verdaderamente presente en lo que está pasando en el mundo de cada una y cada uno de nosotros, y que con esto nos permita explorar niveles más profundos de nuestra propia mente también, para lograr encontrar qué ataduras, qué obstrucciones, qué prejuicios, qué desviaciones tenemos en nuestra mente que no nos permiten encontrar lo que verdaderamente buscamos. Esta presencia mental es algo que se cultiva y que está en nosotros el querer o no querer hacerlo, y finalmente el ponernos a hacerlo. Esto nos lleva entonces al tema central de nuestra plática de esta tarde, la cuestión de la autoestima. La autoestima es la opinión que cada una y cada uno de nosotros tenemos de nosotras mismas, ¿verdad? Y no es algo totalmente abarcador. Generalmente hay algunas áreas en que nos sentimos bien nosotras mismas, o que nos sentimos confiados o seguros o a gusto, simplemente sin pleito alguno, pero hay algunas otras áreas en nuestra vida en las que no nos sentimos a gusto con nosotros mismos o con las circunstancias de nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión de la autoestima es que tiene algunas partes en que nos sentimos bien y otras en las que nos sentimos mal. Y son precisamente aquellas en las que nos sentimos mal que nos hacen sufrir mayoritariamente. Y aquellas en las que nos sentimos bien son las que pueden potenciar nuestro propio desarrollo y salir de las situaciones desagradables o indeseables que todos encontramos en la vida. Además, si trabajamos con nosotros mismos y con esto que les decía de una concentración y una presencia mental adecuada, pues tenemos también la posibilidad de aprender que las dificultades en la vida no van a desaparecer, no van a desaparecer por arte de magia como todos quisiéramos, ¿no? Las dificultades en la vida siempre las ha habido y siempre las va a seguir habiendo. Entonces, la diferencia no es
A ver, yo voy a ser feliz cuando en mi vida todo esté acomodado exactamente a como yo quiero, para que yo esté a gusto en todo. Eso simple y sencillamente no va a suceder nunca. Entonces, la pregunta no es cuándo va a estar todo a mi gusto, sino cuándo me voy yo a entrenar a mí mismo para tener la fortaleza interna, la claridad mental y los elementos, las herramientas o el repertorio de recursos internos que me ayude a poder enfrentar situaciones adversas en la vida con una actitud positiva, constructiva, con una actitud que lleve a la conciliación y no al pleito, y que me ayude a poder superar y salir avante de las dificultades. Es muy diferente, ¿no? Este planteamiento que la idea de que yo algún día voy a lograr que todititito en mi vida esté ordenadito y acomodado como a mí me gusta. Eso es imposible. ¿Y saben por qué es imposible? Por la falta de control que tenemos sobre el mundo externo y porque todos los que nos rodean quieren exactamente lo mismo. ¿Cómo le podemos hacer para ponernos de acuerdo 7.500 millones de seres humanos que todos queremos lo mismo? Queremos que las cosas funcionen como yo quiero y tú quieres que las cosas funcionen como tú quieres y la otra, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando hay alguna diferencia entre como tú quieres que estén las cosas y como yo quiero, pues es imposible, ¿no?, que los dos estemos completamente a gusto. Es una fantasía, es una idea completamente irreal. Bueno, cuando empezamos a trabajar con nuestra autoestima, que es un proceso, todo un proceso que nos puede tal vez llevar toda la vida. Tal vez a algunos les puede llevar algunas semanas o meses, pero a otros nos tomará muy probablemente toda nuestra vida. Pero cuando empezamos a trabajar con la búsqueda de superar y mejorar nuestra propia autoestima, una de las cosas importantes, les suplicaría a todos los que están conectados que nos hicieran el favor de apagar sus micrófonos. Se está metiendo mucho ruido que, para empezar, distrae a toda la concurrencia e incluso a mí también. Entonces, por favor, apaguen todos sus micrófonos si son tan amables. Muchas gracias. Cuando terminemos la exposición, a la hora de preguntas, entonces ahí abrimos los micrófonos para poder interactuar. Gracias. Bien. Entonces, les decía, en los aspectos que son en que está dañada nuestra autoestima, para poder empezar a hacer un proceso de mejoramiento de esa situación, tenemos que empezar por averiguar algunas de las causas que nos han generado baja autoestima a lo largo de nuestra vida, ¿no? Las causas son y pueden ser múltiples y sumamente variadas, ¿no? Algunas de nosotras, algunos de nosotros, por ejemplo, de pequeños, cuando niñas o niños, pues tuvimos experiencias muy desagradables. Tal vez fuimos maltratados o fuimos abandonados o no queridos o demasiado exigidos o rebajados, ¿no? Eres tonto, eres feo, no sirves para nada, no te quiero, mira a tu hermanito, a tu hermanita, a tu primo, a tu prima, como ellos sí y en cambio tú no, o mira al vecino y en cambio tú. A muchos y a muchas de nosotras nos hicieron cosas como esas que afectaron mucho el propio cariño para con nosotros mismos y la propia aceptación de nosotras mismas, ¿no? Entonces, esto es alguno de los factores que contribuyeron a eso. La forma en que fuimos tratados en donde sea que hayamos crecido, en la casa, en un orfanatorio, en donde sea que hayamos crecido, esto fue algo que contribuyó a aspectos de nuestra baja autoestima, porque nos lo acabamos creyendo.
Si de niños, si a un niño, a una niña le dicen eres tonto, eres tonta, eres fea, eres inútil, etcétera, etcétera, la criatura se lo cree y luego crecemos y aunque seamos adultos, eso se quedó guardadito, ¿no? Ahí en nuestra mente y nos sigue afectando, aunque hayan pasado muchos años de eso. También si a veces algunos de nosotros y algunas de nosotras desafortunadamente recibimos maltratos muchísimo más grandes, ¿no? Como golpes, castigos, encierros o incluso maltrato o abuso sexual, cosa que horrible y tristemente es demasiado frecuente en nuestro país. Entonces, claro que ese tipo de cosas deja huellas no tan fáciles de superar, ¿no? Pero no imposibles de superar tampoco. Y lo que sí es que las huellas que dejan, mientras no las trabajamos y las procesamos, siguen afectando nuestra vida y nuestra propia calidad de vida principalmente, ¿no? Luego también cuando ya fuimos a la escuela y empezamos a tener contacto con otros niños y niñas, algunos de nosotros o de nosotras tal vez también fuimos buleados, maltratados, se burlaron de nosotros o nos golpearon o abusaron de nosotros de alguna manera otras niñas o niños o los mismos profesores y esto también nos afectó. Y así a lo largo de toda nuestra vida, en la adolescencia, quién sabe qué cosas pasamos que para algunos de nosotros o nosotras puedan haber sido muy dolorosas, muy difíciles. Entonces hay una serie de cosas en la historia personal de cada una y cada uno de nosotros que han contribuido en alguna medida a algunos aspectos de nuestra baja autoestima. Pero hay muchas otras cosas también no tan inmediatamente tangibles como esto. Cada quien conocemos nuestra propia historia y solemos decir es que yo sufro o a mí me va mal en la vida o yo estoy deprimido o yo soy una persona enojona o violenta o muy triste o muy amargada por estas cosas que me pasaron de chico o de chica. Bueno, es cierto que esas cosas nos causan resultados, ¿no? Pero hay muchas otras cosas bastante menos visibles que también contribuyen a nuestra baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, aquí en México traemos una historia en que nos dicen, ¿no?, que somos resultado de una conquista, que somos conquistados, por lo tanto, vejados, abusados, ¿no? No abusados de muy abusados, sino que fuimos abusados por los conquistadores. Entonces somos el resultado de una derrota como mexicanos. Y la cuestión que le conviene a los poderosos de mantenernos sojuzgados sin criterio y sin poder opinar, el nivel oficial de nuestro país se ha encargado de inventar con mitos una historia en la que se aseguran de tenernos bajo su control y sintiéndonos perdidos, extraviados, etcétera, etcétera. La conquista ha dejado una huella fuerte en nosotros, no tanto la conquista, lo que los poderosos han hecho en el relato de la historia de la conquista, que no es tal cual como nos lo han enseñado a todos, pero esto ha contribuido a que nos sintamos mal. Y hay cosas históricas muchísimo más antiguas incluso que la conquista de México, ¿no? O sea, la misoginia que existe en el mundo occidental desde hace milenios, ¿no? El machismo, ¿qué significa para todas las mujeres, las que están ahorita conectadas, vivir, haber nacido, crecer y seguir viviendo, ¿no?, en un país de machos, en un país donde lo que predomina es el machismo? Es muy adverso, muy difícil el camino para las mujeres porque la mentalidad machista muy retrógrada afecta muchísimo, principalmente a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a los hombres que no cumplen con el modelo o el arquetipo del macho? Hombres que son respetuosos, que no son violentos, que no son agresivos, que no son misóginos,
¿verdad? Y que entonces cortan con el arquetipo del macho y entonces también son muy golpeados por esa sociedad machista. Bueno, y no digamos a todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ, ¿verdad? En una sociedad machista, misógina, homofóbica, increíblemente prejuiciada y prejuiciosa y juzgona y criticona. Es así como vivir inmersos en la adversidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que contribuye muchísimo a algunos aspectos de la baja autoestima de algunas y algunos de nosotros. Tomen en cuenta que nada de lo que estoy diciendo lo estoy absolutizando. No a todos nos pasa lo mismo. No a todos nos pasa lo mismo y no todos cojeamos de la misma cuestión, pero estoy mostrando o presentando algunas de las cosas que con frecuencia suelen causar baja autoestima en la gente, ¿no? Muchos de nosotros también, porque es muy frecuente hoy en día, tenemos mucha dificultad o hemos tenido a lo largo de nuestra vida mucha dificultad para entablar relaciones de pareja que sean satisfactorias. Un altísimo porcentaje de las parejas tienen problemas, tienen muchos problemas y es un aspecto de enorme insatisfacción en nuestra vida y eso nos hace sentirnos también en mayor o menor medida fracasados, frustrados, de que no somos capaces o no hemos sido capaces de construir una pareja como quisiéramos. Allí no nos damos cuenta de la parte que traemos nosotros. Nosotros traemos la idiotez metida en la cabeza que como yo quería buscar a la princesa caramelo o al príncipe azul y esta o este no me resultó como tal, entonces hay tantos, y no me doy cuenta de toda mi responsabilidad en eso. Generalmente decimos, no es que aquel o aquella me resultó esto o aquello o lo demás allá, y por eso sufro por ella o por él, y no nos damos cuenta que nadie nos puso una pistola, más que en casos muy especiales, nadie nos puso una pistola para que nos arrejuntáramos con esa persona. Fue elección personal de nuestra mente autodevaluada, o sea, de gente con baja autoestima. Y luego nos quejamos que me salió mal la persona del otro lado, pero el que empezó mal también fuimos nosotros. Como no tenemos el hábito de ser introspectivos, de ver hacia adentro, todo lo echamos hacia afuera. Pero ese es otro aspecto de la vida generalmente de adultos, en donde en la sociedad actual hay un nivel pues, de insatisfacción bastante alto, ¿no? En un altísimo porcentaje de las personas que viven en pareja. También otro aspecto de baja autoestima, ¿no? El sentirnos que no valemos, el sentirnos que no merecemos, que no hemos sido lo suficientemente buenos o virtuosos o santos y que entonces no merecemos y no valemos lo suficiente para, también es algo que golpea mucho nuestra autoestima. Entonces hay una enorme cantidad de factores que golpean nuestra autoestima y que si no los revisamos, tenemos una visión bastante estrecha porque creemos que todos nuestros problemas fueron por las cosas desagradables que nos pasaron cuando pequeños. Ahora, no niego que eso tiene una gran influencia, pero también nuestros padres o nuestros hermanos mayores o nuestros tíos o parientes eran producto de la misma sociedad, de los mismos prejuicios, del mismo machismo, del mismo etcétera, 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 ¿verdad? Y no sabían hacer otra cosa, eran producto de ello y también veían el mundo nada más hacia afuera y no veían hacia adentro. Entonces, es cierto que nos afectó las cosas de pequeños, pero hay otras cosas de mucho mayor trascendencia, sobre todo por los siglos o milenios que ha prevalecido en nuestra vida, en nuestra historia, en la historia sobre todo del mundo occidental al que pertenecemos, y que si no los analizamos o si no los revisamos, vamos a tener una revisión muy sesgada o muy
parcializada de lo que podría realmente ayudarnos a superarlo. Revisar aquellas cosas, cuestionarlas, explorarlas un poco más a fondo y a ver con qué de eso me quedo y con qué de eso no me quedo porque no me pertenece. Por ejemplo, desde la cosa más simple del mundo, solemos hablar de la conquista de México, pero México nunca fue conquistado porque México no existía hace 500 años. El señorío azteca fue conquistado, ese sí, el señorío azteca fue conquistado, ¿no? Y se extendió luego al señorío maya y al señorío purépecha, y etcétera, 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 ¿no? Pero no conquistaron a México porque México no existía. No existía hace 500 y cacho de años y le tomó todavía 300 años más antes de empezar a existir, porque durante 300 años, ¿no? Fue la Nueva España, tampoco era México, empezó a ser México hasta después de la independencia, ¿no? Así que hay 200 años de México, ¿no? Y antes no hubo conquista de México. ¿Y ustedes se sienten aztecas? O sea, somos directos descendientes de los aztecas para sentirnos como pueblo conquistado. Cosas tan simples como esas, que en general no las pensamos y no las revisamos, pero traemos un cierto complejo de inferioridad, de que como somos un pueblo conquistado, somos menos que otros. Y si no vemos, por ejemplo, que las partes más o de las partes más importantes de la conquista famosa fue la conquista cultural, ¿no? Y la conquista cultural la podemos expresar de dos maneras fundamentalmente, ¿no? O sea, la lengua, la que todos hablamos, la lengua y la cruz entraron violentamente, entraron por la fuerza. Y curiosamente, el principal elemento conquistador de las culturas autóctonas, ¿no? Fue la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la figura más adorada en este país, y ese fue el elemento conquistador más importante de todo este proceso. Odiamos la conquista, nos sentimos menos y nos sentimos pocos, pues nos sentimos poca cosa, pero el día de la independencia decimos ¡Viva México! Cañones, y lo gritamos muy fuerte, ¿no? Y nos conformamos, por ejemplo, no nos gusta ser pobres, pero nos consolamos diciendo somos pobres, pero honrados. Y es que así, y por eso es porque la Virgencita nos quiere, porque somos pobres, pero honrados. Entonces, no vaya a ser que seamos ricos y entonces vamos a ser arrogantes y la Virgencita ya... ¿Quién manipuló todo eso? ¿Se dan cuenta de cuántas cosas hay detrás de todo? Además, la Virgen de Guadalupe, que se considera lo más mexicano de lo mexicano, bueno, con los siglos se ha venido a convertir en eso. Pero la Virgen de Guadalupe existía en España 300 años antes de la conquista. Guadalupe no es el nombre más mexicano de todos los nombres. Guadalupe viene de una región por donde circula el río Guadalquivir en España, y una región boscosa en donde hay una cantidad importante de lobos en latín lupus. Entonces, Guada de Guadalquivir, lupus, lobos, Guadalupe es la Virgen de la zona del río Guadalquivir por donde había bastantes lobos, y había un monasterio ahí que adoraba a la Virgen de Guadalupe de esa zona, 300 años antes de la conquista. No nos han dicho esto, ¿verdad? Pero es muy fácil de averiguar si tenemos curiosidad de algún libro de historia. Entonces, ven cuántas contradicciones, ¿no? Y hay muchas cosas en nuestra historia que han sido deformadas, como en la historia de todos los países, ¿no? O sea, le conviene a los poderosos manejar la historia a su conveniencia para así poder manipular a la gente. Y esas cosas también afectan y dañan nuestra propia autoestima, ¿no? Entonces, bueno, las causas
o las posibles causas de los aspectos de nuestra baja autoestima son desde luego múltiples, muy variadas y algunas increíblemente profundas en cuanto a que ni siquiera nos imaginamos que ahí está, ¿no? En la mente colectiva de nosotros como mexicanos, por ejemplo, o como hombres, o como mujeres, o etcétera, etcétera, ¿no? Hay como cuestiones muy definidas y forzosas, ¿no? Guiándonos siempre por las cosas deben ser así y no deben ser asado, sin nosotros ponernos a cuestionar y revisar qué es lo que conviene o lo que me sirve para mejor vivir la vida y para poder convivir en paz y adecuadamente con aquellos que nos rodean. Entonces pueden dar cuenta con esta breve presentación que esta cuestión de la autoestima tiene muchos bemoles, muchas áreas y muchas cuestiones importantes que ser exploradas, revisadas, cuestionadas y en su momento superadas. Y nos preguntaremos entonces, bueno, ok, yo voy entendiendo que hay ciertas áreas de mi vida que están lastimadas, ¿no? Y que tengo yo poco autoestima en algunos aspectos o que no me creo lo suficientemente valioso para esto o para aquello o para lo otro. Resulta que los aspectos, repito, no es total, los aspectos de nuestra baja autoestima son el principal freno para nuestro crecimiento y para nuestra sincera, genuina y perfectamente válida búsqueda de la felicidad. ¿Saben por qué? Porque no nos la creemos. Si en el fondo de nuestros corazones creemos que yo no me merezco ser feliz, yo no valgo lo suficiente para que me vaya bien en la vida, yo porque soy miembro de un país conquistado o porque me pasó tal cosa de chiquito o por esto o por aquello, porque me dijeron burro y me traumaron, por esas cosas yo sé que la gente quiere ser feliz y yo también, algunos podrán, pero yo no, porque no lo merezco, porque no lo valgo, porque no valgo, porque no tengo con qué. Ese es el efecto verdaderamente devastador de alguien que está dominado dominada por su propia baja autoestima. De tal forma que si queremos o quisiéramos crecer o involucrarnos en un cierto proceso, una metodología, un trabajo de crecimiento, de desarrollo, si no empezamos por trabajar con nuestra autoestima, va a ser prácticamente imposible que logremos crecer. ¿Por qué? Porque nosotras mismas no nos lo creemos. Si yo, aunque de dientes para afuera diga, sí, yo sí creo y yo sí creo que valgo, yo valgo mucho y lo repetimos, pero en el fondo de mi corazón la verdad es que no me lo creo, entonces ese se va a convertir en mi principal impedimento. De tal forma que el trabajar con la autoestima para superar los aspectos de nuestra baja autoestima es el principal elemento para iniciar un auténtico proceso de crecimiento interno. ¿Es fácil? Bueno, depende de cada una y cada uno de nosotros, de si le entramos con ganas y con valentía, ¿no? Porque vamos a necesitar cuestionar algunas cosas que posiblemente no nos sean muy agradables, ¿verdad? Pero es muchísimo mejor cuestionar para dejar eso en el pasado, por fin dejarlo en el pasado y no en el aparente olvido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando algo del pasado nos está afectando y no lo hemos superado, nos da miedo tan solo pensar en ello o imaginarnos en visitar esas escenas de nuestro pasado o esas situaciones. O oímos de eso o soñamos con eso o pensamos en esas cosas y nos da coraje, nos da furia o nos da tristeza y ganas de llorar o desesperanza o etcétera. Eso quiere decir que no lo hemos superado.
Entonces, superarlo no significa olvidarlo y jamás hablar de ello. Superarlo significa que ya no nos afecte, que llegue el momento por un cierto trabajo interno, que yo pueda recordar con toda claridad, ¿no? Y entenderlo desde un punto de vista diferente y que ya no me afecte emocionalmente, y no porque me haya convertido yo en un robot o un autómata que no siente nada, no, sino que ya logré retirar las cargas emocionales tan fuertes que yo tenía en aquellos eventos. Eso se refiere superar las cosas. Y para poder avanzar en un camino de procesamiento interno y desarrollo y crecimiento personal y real maduración, pues es menester pasar por ello. Por eso el tema es tan importante y por eso es que fui, bueno, agradezco mucho que fui invitado y sugerí que este fuera el tema precisamente para, pues porque es la base de todo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas, para comentarles en breve, algunas de las cosas que nos pueden ayudar a superar esos aspectos de nuestra propia autoestima? Bueno, lo primerísimo, ya les dije, reconocer en dónde están nuestras áreas dañadas, ¿no? Revisar aquellos eventos, cuestionarlos, replanteárnoslo y redimensionarlo desde una visión que ya no es la visión de un niño, ¿no? O una niña, sino ya la visión de un adulto y con ciertos argumentos que de niños no podíamos manejar y que ahora ya podemos manejar. Otra cosa central es que podamos cambiar nuestro modelo de aprendizaje, ampliar nuestro modelo de aprendizaje, porque nosotros como occidentales confiamos demasiado en lo conceptual y en lo racional. O sea, si algo lo entiendo intelectualmente, creo que ya lo tengo superado. Y ese es un tremendo engaño en el que todas y todos, la gran mayoría, vivimos encerrados, ¿no? Porque si bien el entendimiento intelectual es útil, es importante, es valioso, no es suficiente. Y tan no es suficiente que si tenemos puro entendimiento intelectual, en un rato más se vuelve nuestro enemigo. Porque hay cosas como, por ejemplo, cómo es que sé tantas cosas o conozco tantas materias o cómo es que soy un especialista o en aquello o cómo es que todo mundo piensa y hasta yo que soy inteligente o lo que sea y soy tan infeliz, ¿no? O cómo es que soy tan hábil y tan abusado y etcétera, y soy tan pobre, ¿no? Hay cosas que de repente no checan y de repente nuestro entendimiento intelectual se vuelve en nuestra contra. Es un veneno si confiamos solamente en el intelecto. Estoy hablando de que se trata de aprender a incorporar un entendimiento de corte experiencial, de corte vivencial, que lo que yo entiendo lo incorpore a mi modo de ser, a mi vida, no nada más a mi forma de pensar. Y si quieren un ejemplo, digo, muy simple, pero no por eso menos cierto, seguramente ustedes conocen, y es muy posible que varios o muchos, no lo sé, de ustedes fumen, ¿no? Bueno, en esta época de hipercomunicación, no existe nadie en el mundo que no sepa que el cigarro mata, ¿no? O sea, que el tabaquismo es cáncer de pulmón y bla, bla, es gravísimo. ¿Y por qué el fumador, sabiendo que se está matando, ¿no? Que se está suicidando en cámara lenta, ¿por qué sigue fumando? ¿Por qué el entendimiento intelectual no es suficiente para tirar la cajetilla de cigarros y no volverla a agarrar? O lo mismo con el alcohol o con otras drogas que literalmente nos fríen el cerebro, ¿no? A las personas que las consumen. O sea, es muy fácil de entender intelectualmente, pero no lo tenemos incorporado vivencialmente, ¿no? Otra cosa igualmente sencilla, sabemos que todo cambia. En el mundo todo está cambiando todo el tiempo, todo el tiempo.
¿A poco se necesita un premio Nobel para entender que todo cambia? Si basta con nomás ver el viento, ver los árboles, las estaciones, el día, la noche, lo que ustedes quieran en nuestro cuerpo, todo está cambiando, cada célula, ¿no? Cada molécula de cada célula está cambiando momento a momento y la sangre nunca deja de circular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy fácil entender que todo está cambiando. Y entonces, ¿por qué cuando algo cambia en nuestra vida nos afecta tanto? Si cambia hacia un lado que no nos gusta, si sabemos que parte de la naturaleza es que todo cambia, pero ¿por qué cambia cuando yo no quiero que cambie? ¿Verdad? Entonces, no entendemos que las cosas cambian, pero no lo tenemos incorporado. Entendemos que el cigarrillo mata, pero no lo tenemos incorporado. Incorporado significa que esté tan suficientemente arraigado en nuestro entendimiento vivencial que vivamos nuestra vida de una manera que denote que hemos entendido eso, no solo a nivel intelectual. Pero en el mundo occidental en donde vivimos se privilegia al intelecto como la función suprema de la mente, y esto es un error. ¿Es cierto que el intelecto es importante? Sí. ¿Es cierto que es útil? También es cierto, ¿no? No tengo nada en contra del intelecto. El único problema es que creemos que el intelecto es lo máximo en la mente humana, y no es cierto. El hábito mucho más modesto y menos escandaloso y mucho menos presumido que el intelecto, ¿verdad? El hábito le da 10 y las malas al intelecto. La persona que sabe que el cigarro lo está matando no puede dejar de fumar. ¿Cómo lo decimos? Porque tiene el vicio, porque tiene la adicción. Eso es un hábito, ¿sí? Ya se habitúa a eso, ya hasta el cuerpo tiene el hábito de la nicotina o lo que sea, ¿verdad? Y no lo puede dejar o no lo puede dejar fácilmente. Igual que con esos vicios muy visibles, es con nuestra neurosis. Estamos sumamente habituados a nuestros azotes neuróticos, a nuestras minusvalías, a nosotras mismas rebajarnos, ¿no? A no creernos capaces. Y cuando ese es el hábito, no importa lo que hagamos, nos sale mal, porque en el fondo de nuestro corazón nos sentimos que no merecemos, que no valemos, que somos perdedores, que ese es nuestro destino, que eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, trabajar con esos hábitos resulta imprescindible. ¿Y qué otras cosas usamos para trabajar con esto de la baja autoestima? Bueno, pues revisar algunos de los aspectos de nuestra vida y de cómo vivimos nuestra vida. Por ejemplo, el aspecto de las situaciones favorables que hay en nuestra vida. Todos tenemos en la vida situaciones desagradables. Decir que no sería estúpido, sería una mentira, sería querer tapar el sol con un dedo y tal cosa es imposible. Claro que todos tenemos dificultades, adversidades, sinsabores, etcétera. Pero aún teniendo esas situaciones no deseadas y desagradables, también tenemos cosas a nuestro favor. Por ejemplo, cosas como un cuerpo relativamente hablando sano y completo, ¿no? Cosas como tener la posibilidad de tener casa, techo, sustento, comida, cosas que ponernos, aunque no sean de marca, ¿no? Que es lo que nos exige la publicidad, pero pues eso es nomás lo que exige la publicidad porque quiere vender más, ¿no? No porque realmente necesitemos que nuestros calzones sean de una marca quién sabe qué, ¿verdad? En realidad, el hecho de tener al menos nuestras necesidades básicas cubiertas es algo que el 60% de la población de la humanidad no tiene. Y el 60% no son dos que tres pobrecitos por ahí, son miles de millones de seres humanos. Entonces, el simple hecho de estar por encima de la raya de la pobreza extrema, ¿no? Ya es una circunstancia increíblemente favorable para nuestra vida. Entonces tenemos un tipo de vida o unas condiciones de vida, aún dentro de las dificultades que tenemos, relativamente favorables.
y esas están a nuestro favor, eso quiere decir favorable, las podemos aprovechar. Las podemos aprovechar para contrarrestar las situaciones desagradables. Lo que sucede es que con las situaciones desagradables suelen como que ocupar todo nuestro espacio mental o suelen en mayor o menor medida abrumarnos y de pronto nos parece que la totalidad de nuestra vida es nada más eso desagradable. Ni siquiera tomamos en cuenta que tenemos dónde dormir o que no pasamos hambre o que una serie de cosas, ¿no? Entonces, revisar el tipo de vida que tenemos es importante o es útil para reconstituirnos y fortalecernos. Otro aspecto importante es tomar conciencia de nuestra propia mortalidad. Nosotros como mexicanos decimos que nos burlamos de la muerte y que las calaveritas y que el Día de Muertos y que las películas, pero eso nada más en el fondo está expresando el tremendo pánico que le tenemos a la muerte, ¿no? Porque tenemos que hacerlo todo, convertirlo en juguete, en diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo de forma muy simple, tiene muchísimo más trasfondo esta cuestión y no quiero sobresimplificarla, disculpen. Pero lo que es cierto es que es algo que no traemos presente en nuestra vida, el hecho de que somos mortales. Otra vez, intelectualmente sabemos que somos mortales, o sea que vamos a morir. Pero vivimos nuestra vida como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Si alguien va a morir, y eso es 100% seguro, lo que no tenemos es tiempo para desperdiciar. Y miren que lo desperdiciamos tanto en flojera y en tonterías, como en telenovelas de muy poca monta, en telenovelas dramáticas y neuróticas verdaderamente espantosas. Podemos hacer con nuestra vida algo más valioso, tomando en cuenta que no tenemos todo el tiempo que querramos. Entonces, la muerte no es algo desde esta perspectiva nada más para tenerle pánico, sino que es una gran consejera. Es ponte a trabajar contigo mismo ahora que tienes vida y que puedes aprovechar esto para superarte, para mejorar tú y para mejorar tu medio ambiente, ¿no? Tomar en cuenta nuestra propia mortalidad es un elemento importante del bien vivir. También es importante o resulta importante explorar cómo opera la causa y el efecto. Es otra de las cosas, como todos entendemos que las cosas cambian, todos entendemos que las causas producen efectos y que los efectos provienen de causas, ¿no? Y que las cosas no vienen de la nada, ¿no? Cualquier acciones que se tomen, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en nuestra propia vida, ¿no? Si no operara la causalidad, yo podría estar perfectamente sano sin comer y sin dormir. No hay relación, no opera la causalidad. Puedo no comer y puedo no dormir y estar perfectamente sano, despierto y atento. No es cierto, si no como una cantidad suficiente de nutrientes, si no descanso, si no duermo, pues voy a caer enfermo o me voy a morir, como aquel, ¿no? Que cuando ya se estaba acostumbrando a no comer, llevaba 2 meses de no comer, nomás, y cuando ya casi se acostumbraba a no comer, que se muere, pues. Entonces, todas las cosas son causa y efecto, pero nosotros no lo tenemos incorporado en nuestra vida, porque continuamente decimos cosas como, ¿y por qué me pasa a mí esto si yo no hice nada? Estamos diciendo que nos está pasando algo que viene de la nada. Eureka, maravilloso, encontramos ya un resultado para el cual no existen causas, viene de la nada, de la generación espontánea. Para nuestro intelecto eso es completamente incomprensible. Y para la realidad también las cosas operan de manera causal. Entonces, si entendemos la forma de operar de las causas y los resultados, podremos también normar nuestra propia conducta, revisar nuestra propia conducta y tener una actitud diferente ante la vida, entendiendo que de forma no poética, sino muy verdadera, somos los que construimos nuestra propia vida. Cada una y cada uno de nosotros vamos construyendo nuestro presente y nuestro futuro.
en base a las cosas que hacemos o que dejamos de hacer, y que hacemos o que decimos o que pensamos, porque las formas en que pensamos determinan de manera muy importante los resultados que en la vida experimentamos. Otra cosa también que podemos o que es recomendable explorar es la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Y en esta manera me refiero sobre todo al bajo nivel de conciencia, o sea, nos dejamos nada más mover por lo que dice el mundo, por lo que dice la sociedad. La sociedad a la que pertenecemos es una sociedad sabia, desarrollada, feliz, madura. No, es todo lo contrario. Vivimos en una sociedad bastante amolada, con baja autoestima, con mucha infelicidad y con muchísima ignorancia. Entonces, si exploramos, ¿no?, la forma en que vivimos, nos podremos dar cuenta, por ejemplo, yo tengo un legítimo deseo de ser feliz, digo, como todos nosotros, sino tengo un legítimo deseo de ser feliz, pero también dentro de mis chuladas tengo una cierta cantidad de emociones conflictivas. Enojo, celos, arrogancia, envidia, falta de consideración por los demás y una larga lista. Y todos tenemos nuestro propio coctelito de emociones destructivas, ¿sí?, de emociones dañinas. Ahora, la mera verdad, si somos honestas y honestos con nosotros mismos, en mi vida, ¿quién gana? ¿Mi deseo de ser feliz o mis emociones conflictivas? No, pues, si habláramos de fútbol, sería como 100 goles a 1, ¿no? O sea, las emociones conflictivas nos tienen en su poder. Las que mandan son las emociones conflictivas, y mandan y se pitorrean y se burlan de nuestro deseo de felicidad. Pero nosotros, pero como decía un gran maestro de la India del siglo VIII, ¿no? Decía, las emociones conflictivas no tienen garras ni tienen fauces como los tigres de Bengala, la India, ¿no? Que esos sí son peligrosos. No tiene, pero las emociones conflictivas no tienen garras ni tienen fauces, y sin embargo me tienen completamente en su poder. ¿Cómo es que yo he permitido esto? Nosotros así vivimos nuestra vida, como marionetas, como títeres de nuestras emociones conflictivas. Mientras eso siga así, pues tendremos muchas ganas de ser felices, pero no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Entonces, no es el mundo, ¿no? O no es solamente el mundo cruel que me impide ser feliz, sino es toda mi mente que no está procesada. Entonces, estas son algunas cosas de las que quería comentar esta tarde, de la autoestima, de la baja autoestima, de algunas de las causas de donde viene esta baja autoestima y algunas de las cosas que podemos hacer o entrenarnos para ir superando esta baja autoestima, y entonces que nuestro deseo de ser feliz, que es perfectamente legítimo, tenga más bases y sustento para realmente podernos llevar en una dirección de crecimiento y de mejoramiento interno. Bueno, aquí quiero yo parar de hablar. Ya me dijeron aquí que el tiempo, yo tengo aquí el reloj, pero ni lo había visto. Aquí paro yo de hablar y abro con muchísimo gusto, ahora sí, el micrófono para las preguntas, para que no sea esto una cosa de que todos hablemos al mismo tiempo. Ustedes tienen en su computadora una cosita que hay levantar la mano. Píquenle a levantar la mano, por favor, a esa persona, nada más a esa persona se le abre el micrófono, tenemos la interacción y luego la siguiente persona. Así que si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algún jitomatazo que me quieran aventar. Ahora ya tenemos fibra óptica y va a llegar más rápido el jitomatazo. Adelante, por favor. Adelante, Nancy Ortiz. Adelante, Nancy Ortiz.
Abre su Mientras, mientras prende su micrófono, también pueden escribir en el chat a la pregunta que, que deseen que se comente. Entonces, Nancy, si gustas prender tu micrófono y en todo caso, Oscar, darle sonido a Nancy. Ahí está. Ay, perdón, es que soy nueva en esto, ¿eh? Adelante. Por lo que yo quiero entender, tiene mucho que ver nuestra forma de vivir de niñez. En lo que yo he entendido aquí en el curso, sí nos afecta, o en la actualidad, ahorita que estamos grandes, el por qué somos agresivos, el por qué insultamos a la gente, el por qué, mm, ahora sí buscamos todos los defectos en las otras personas, pero no son las otras personas, somos nosotros mismos. Eso es lo que yo quiero entender. Gracias. No sé si lo quieres o no lo quieres entender, pero lo estás entendiendo bien, aunque lo quieras o no lo quieras. Sí, Nancy, sí, Ah, efectivamente, ok. en mucha medida estamos determinados por nuestro pasado, pero eso porque no hemos hecho nada al respecto. O sea, lo enojón o lo depresivo o lo agresivo, etcétera, se nos puede quitar si dejamos de estar actuando contra la demás gente las cosas que hubiéramos querido hacer de niños, pero no podíamos hacer. Sí, de acuerdo contigo, Nancy. Gracias. A ti. Por ahí preguntan, Israel, cómo pudiéramos profundizar más estos temas que, bueno, en una hora es difícil tenerlos. Es decir, por ejemplo, tú señalas, dicen algunas estrategias para mejorar nuestra deteriorada autoestima. ¿Cómo pudiéramos, qué libros o qué Bueno, este tipo, sí, profundizar esto, Israel? este tipo de cosas es, los libros nos pueden ayudar, pero los libros tienen una utilidad siempre limitada. No es lo mismo que tener una interacción directa. Entonces, como bien dices, pues ahorita nada más en una hora, incluso un poquito menos de una hora, ¿no? Se dio unas cuantas cuestiones resumidas hablando de estos temas. Para aquellos que les interesase, les quiero informar que para fin de este mes de marzo vamos a empezar un curso justamente que va a tratar de estas cosas, ¿no? Va a tratar esto de nuestras diferentes visiones de la realidad, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro, de la presencia mental, del trabajo con la autoestima, de hacer una revisión de nuestra vida. Es un curso que vamos a empezar el fin de semana del 25 y 26 de marzo y dura durante 12 fines de semana. Bueno, nos saltaremos la Semana Santa, pues, pero dura durante 12 fines de semana. Es un curso que justamente a donde están ahorita conectados, ustedes pueden pedir mayores informes, porque es un curso que ofrece esta misma institución, el Instituto Universitario Morelia. Todos y todas están cordialmente invitadas a participar, y ahora sí que para mayores informes, díganlo ahorita por el chat, y todas las personas del Instituto Universitario Morelia tomarán nota de ello para contactarlos personalmente e informarles de qué se trata. Es un curso como de 120 horas, no de una hora como ahorita, y que se puede tomar como diplomado para los que así lo gusten, y para los que tengan ya alguna licenciatura en cualquier materia, pueden optar a cursar una maestría. La maestría va a constar de 4 cursos de esta longitud, pero este que vamos a empezar a finales de marzo, 25 y 26, va a ser el primero de esta serie de 4 cursos que conforman una maestría, o bien 4 diplomados. Pidan mayores informes y con mucho gusto se les atenderá en este sentido. ¿Otra pregunta, Ishel? Tenemos 3 preguntas. Adelante. No sé.
La primera pregunta la hace Nancy. Ella dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene su autoestima tan baja que no acepta ni ayuda? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Hay gente que tiene efectivamente su autoestima tan baja que ni siquiera acepta ayuda. Tal vez lo mejor que pudiéramos hacer con una persona así es nosotros cambiar. Si nosotras somos capaces de cambiar, la otra persona se puede dar cuenta que tal cosa como cambiar es posible y esto la puede inspirar o la puede aflojar un poco. Algunas personas efectivamente están en situaciones tan bocabajeadas, ¿no? Tan golpeadas por la vida que ni siquiera aceptan ayuda. Y un consejo de todo corazón: no se puede obligar a nadie a que acepte ayuda, y menos que acepte nuestra personal ayuda, porque a lo mejor pudieran aceptar ayuda de quién sabe quién, pero no de nosotros, posiblemente. Entonces, es inútil tratar de forzar a alguien a que acepte ayuda. Es nada más con lo que pueda haber a su alrededor esta persona que esto puede meter algo de curiosidad en su vida. Triste, pero es la verdad. La siguiente pregunta iba en el mismo tono, nada más que igual alguien que no recibe ayuda y que es muy agresivo, pues sería más Bueno, si alguien es muy agresivo y no acepta ayuda, bueno, claro que es una persona con problemas, ¿no? Si no acepta razones y si no acepta ayuda, bueno, pues creo que haríamos muy bien en limitar la relación o poner distancia, ¿no? O poner cierto... porque no se trata de que seamos mártires del Calvario y que estemos aguantando ahí todo el tiempo la agresividad de esta persona, ¿no? O sea, eso tampoco es muy saludable, que digamos, ser víctimas de alguien que es agresivo continuamente. Y en un momento dado, una persona que por agresiva se va quedando aislada o se va quedando sola, porque la gente se aleja de esa persona por razones obvias, tal vez le ayude a cambiar algo en su forma de parecer. Tomen en cuenta esto, porque ya van dos preguntas en el mismo sentido, ¿no? Yo no puedo hacer cambiar a nadie. Yo puedo cambiarme a mí. Cada una de nosotras podemos cambiarnos a nosotras, pero no podemos cambiar a los demás. Y meternos al trabajo de intentar cambiar a los demás es en lo que en todos los grandes estudios que hay acerca de las adicciones, etcétera, se le llama el coadicto, como el coalcohólico, el codrogadicto, el coneurótico, ¿sí? O sea, es una conducta coadicta si estamos empeñados en a fuerza querer salvarle la vida al otro o ayudar al otro, ¿no? No, yo sé que, pero mi amor lo va a salvar, no, tu amor lo va a hundir, ¿no? O sea, nosotros podemos cambiarnos, cada una de nosotras podemos cambiarnos a nosotras, pero no podemos cambiar a la otra persona. Y principalmente porque el que la otra persona cambie depende principalmente de que esa persona quiera cambiar. Y yo no lo puedo obligar a que eso sea así. Nadie nos puede obligar a ser felices. La siguiente pregunta dice, ¿la autoestima se ve afectada por los prejuicios, por la religión, los prejuicios familiares, sociales, etcétera? ¿Por cuál de estos? Te diría, por todos los anteriores, en gran medida, por todos los anteriores y otros tantos más. Sí, los prejuicios son, por un lado, elementos que nos llevan a sufrir mucho y a volvernos muy juzgantes, ¿no? Siempre estamos juzgando y criticando a los demás si están o no están de acuerdo con mis propios prejuicios, ¿no? Que un prejuicio siempre es ver las cosas, siempre, invariablemente siempre, es ver las cosas de manera sesgada, distorsionada, solo desde un muy particular punto de vista, cuando que toda situación se puede ver desde diferentes
puntos de vista. El irnos quitando los prejuicios es uno de los elementos más importantes y útiles para poder aprender a disfrutar la vida. Si no, los prejuicios nos tienen literalmente encerrados en una cárcel, así como las emociones conflictivas nos tienen en sus garras, los prejuicios otro tanto. Y en esto interviene la historia, la sociedad, los prejuicios sociales, los prejuicios familiares, la religión, todas las que tú mencionaste, todas intervienen en generar prejuicios, ¿no? Yadira desea participar también. Adelante, Yadira. Yadira. Hola, gracias. Hola, Maestro, Yadira. buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo incorporo el entendimiento a mi actuar diario? O sea, yo lo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago no lo hago. O sea, ¿qué técnicas puedo usar o qué hago para aterrizarlo, para llevarlo a diario, hacerlo un hábito? Muy buena pregunta, Yadira. Muy buena pregunta. Tienes, ¿cómo te diré? Tienes el hábito tienes el hábito de llevar tu vida de una cierta forma y tienes el hábito de no incorporar elementos que te ayuden a mejorar la calidad de tu vida, aunque tienes los entendimientos y sabes lo que me hace falta corregir o mejorar o trabajar es esto o es aquello, pero tienes el hábito de no hacerlo. Y parte del hábito de no hacerlo es porque pensamos que es difícil o porque pensamos que no tenemos tiempo o porque no tenemos las herramientas, no conocemos cuáles son las herramientas en las que podamos incorporar eso. Curiosamente, este curso del que les hablé hace rato, a una pregunta explícita que hubo, según parece, de varios compañeros y compañeras de este curso que va a empezar, a eso se dedica precisamente, o sea, a explicar ciertas cosas. Y luego la parte más importante del curso es aprender técnicas para poner esto en práctica en nuestra vida cotidiana. Y básicamente, ¿cómo se hace? Trabajando cotidianamente en eso. Si ustedes aprendieron, por ejemplo, a andar en bicicleta, a andar en patines, a nadar, a tocar algún instrumento musical, cualquier cosa que ustedes hayan aprendido, alguna habilidad que desarrollaron que no sabían, hacer carpintería o lo que sea. ¿Cómo lo aprendieron? Haciéndolo un día durante 5 minutos, dejando pasar luego 2 semanas y volver a empezar a hacerlo. O lo hacían diario. Quería aprender a andar a bicicleta y llegaba de la escuela y me subía a la bicicleta o a la patineta o lo que fuera, ¿no? Esas cosas las trabajamos hasta que nos habituamos a ella y se vuelve parte de nuestra vida. Si tú tienes ganas, puedes tener todas las ganas del mundo y quiero reconocer que tener ganas de hacerlo es un paso muy importante, porque sin eso no se hace nada, ¿no? Qué bueno que tengas las ganas, valoro mucho tu intención y tu curiosidad, pero sí digo que no basta con tener ganas, sino hay que tener metodologías, ¿no? Que nos ayuden a llevar eso a nuestra vida cotidiana. Y eso no se hace de un día para otro o con un consejo de hazle así. Bueno, te pudiera decir ahorita, aunque suena un poquito, inscríbete a este curso que estoy diciendo que empieza a finales de marzo, porque justamente eso vamos a tener 12 semanas consecutivas de trabajo intenso, justamente para generar esos nuevos hábitos. Ok, gracias, maestro. Para servirte, Yadira. ¿Hay otros? O a lo mejor en el chat, ¿verdad? Que aprovechen. A ver, aquí una pregunta la hace Iraíz. La autoestima se levanta amándote y aceptándote a ti misma como eres.
pero si de representante una persona empieza a quererte bajar la autoestima, ¿cómo le haces tú para que no lo logren? Ok. Nadie te puede bajar la autoestima si tú no lo permites. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que tenga una autoestima saludable se siente suficientemente segura o confiada o a gusto consigo misma, ¿no? Como para que aunque le digan esto o aquello o lo demás allá, eso no lo afecte. Si aquella persona me dice cosas y eso me afecta mucho, eso quiere decir que yo creía que tenía buena autoestima, pero que eso no era cierto, o que no era tan cierto como yo creía. Miren, en esta cuestión de la baja autoestima, una forma muy fácil de medirla, cada uno de nosotros con nosotros mismos, por lo general, no estamos satisfechos o satisfechas con lo que tenemos en términos materiales, con lo que tenemos. También por lo general no estamos satisfechos o suficientemente satisfechos o satisfechas con lo que hacemos. Y por último, y lo más importante, no estamos satisfechos o satisfechas con quien somos. Por ejemplo, muchos de nosotros y muchas de nosotras tenemos problemas de aceptación personal simplemente con nuestra imagen, ¿no? O pensamos que nos sobra por acá o que nos falta por acullá, ¿verdad? Pero no estamos a gusto ni con nuestro aspecto físico, no estamos a gusto con nuestra forma de pensar, no estamos a gusto con la forma en que nos involucramos o interactuamos con los demás, no estamos a gusto con lo que hemos logrado o lo que nos hemos propuesto en la vida. En fin, eso nos habla de aspectos de nuestra baja autoestima que no nos hemos dado cuenta que muchas veces se fincan o se basan en algunas expectativas completamente irreales, ¿no? Es como si yo ahorita de 72 años digo, me quiero inscribir a un maratón y ganar las Olimpiadas. Pues estoy loco, ¿no? Es una persona de 72 años. Digo, aunque esté en buen estado físico y lo que ustedes quieran, corriendo el maratón contra jóvenes de 20 o 30 años, pues ¿cuándo tiene? Pues, pero si eso es lo que yo quiero, pues estoy condenado a la frustración, porque mi expectativa era irreal. Si soy un poco más realista, puedo salir al parque y caminar y correr un poco y mantenerme saludable en eso y no tengo que entrar a una competencia para demostrárselo a nadie. Lo que me interesa es una medalla olímpica o mantenerme sano ahorita que ya estoy bastante grandecito, ¿verdad? Es cosa de la mente de cada quien. En resumidas cuentas, no hay nadie, sí hay muchas personas que puedan intentar agredirte, lastimarte, molestarte, ofenderte, rebajarte, etcétera, ¿no? Si tú dices, tratan de bajarme la autoestima, bueno, eso ya es una interpretación. Lo que sí es bastante evidente es que nos agreden o nos molestan o se burlan de nosotros o lo que sea. Si eso baja o no baja mi propia autoestima, depende de mí, pero no depende de que yo me ponga muy fuerte, aquí no pasa nada, no, sino que si de corazón ya trabajé conmigo misma, como para sentirme fortalecida internamente. Mucho ojo, tener buena autoestima no tiene nada que ver con ser presumido, con ser arrogante o con ser orgulloso o soberbio. Ese es al contrario un excelente signo de una muy baja autoestima. El que tiene que inflarse y ponerse así a tratar de apantallar a los demás es un clarísimo signo de que está ocultando. Es una máscara para una muy dañada autoestima. Buena autoestima no es sentirme por encima y superior a todos los demás, ni andar presumiendo, ¿no? Ni andar de fanfarrón o fanfarrona. Tener buena autoestima es estar a gusto con uno mismo. Eso es tener buena autoestima y eso no requiere de ningún acto de presunción. Ya creo que contesté más de lo que preguntaste, pero espero que te sea de utilidad. Bueno, me indican aquí del departamento técnico que ya nos pasamos de la hora que estaba programada. Bueno, quiero
Agradecer al Instituto Universitario Morelia su amable y cordial invitación para esta plática, en particular a su director, el doctor Benjamín Ramírez. Quiero agradecer a todos los involucrados en la cuestión cibernética y electrónica, para lo que yo soy una papa, los que organizaron esto, que están conectados, la persona, Ishel, mi compañera que está aquí junto a nosotros haciendo la transmisión, los que están en la transmisión directamente allá en el instituto, a todos los que intervinieron en las invitaciones, a todo mundo le quiero agradecer, pero principalmente quiero agradecer a todas y todos ustedes que hayan tenido la paciencia y que se hayan dado la oportunidad este viernes en la tarde, noche, de tener una breve velada de ciertas reflexiones para con respecto a nosotras mismas, ¿no? Así que es un placer para mí haber estado aquí y nuevamente les agradezco de todo corazón y les deseo que pasen muy buenas noches y muy buena vida. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego, bonita noche. Gracias, Israel. Buenas noches. A lo largo de la semana se les hará llegar una información relacionada al diplomado. Muy amable, gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches.